cordial bienvenida a un hombre destacado de la vida pública de Honduras, de esta bella República de Honduras, el señor doctor Don Horacio Ulises Barrios Solano, un historiador reconocido no solamente localmente, sino internacionalmente. Y nos da muchísimo gusto tenerlo aquí, porque es un hombre que ha sido, desde luego, punto de referencia para hablar sobre hechos históricos de Honduras y de los personajes que han hecho historia en este país. De tal manera que el señor general Alberto Rodríguez Granada, que nos acompaña y que es el agregado militar que tenemos aquí en la embajada, que nos da mucho gusto tenerlo, mi general, como siempre, nos acompaña en esta exposición que el día de hoy hará don Horacio Ulises acerca de un personaje que no solamente se refiere a la historia patria de Honduras, sino que rebasa desde luego sus fronteras y es uno de los hombres que son reconocidos no solamente en Centroamérica, sino en México y fuera del ámbito de estos países, también como es en el caso de Europa, fundamentalmente. De tal manera que le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos muchísimo que nos dé este espacio el doctor Horacio para que nos pueda brindar en esta conferencia pues nada menos que la vida de uno de los próceres de aquí de Honduras, don José Cecilio del Valle. Quiero comentarles que don José Cecilio del Valle, también en México, nos acordamos muchísimo de él, lo tenemos presente en forma permanente, porque formó parte, sin duda alguna, de la historia de México también. De tal manera, mi querido Horacio, pues te vamos a hacer uso de la palabra para que nos des, pues, en este 188 aniversario del fallecimiento de tan ilustre hombre, pues una exposición histórica de don José Cecilio del Valle. Tienes la palabra, mi querido Horacio. Muchas gracias por la atención de ustedes y gracias a Horacio por darnos esta oportunidad. Si hay que dar gracias, las gracias las doy yo, en primer lugar, a nombre del pueblo de Honduras y desde luego a título muy personal. En esta oportunidad estamos celebrando los hondureños en general y los vallistas en particular el fallecimiento de José Cecilio del Valle. Pero antes de eso, el saludo de rigor. Excelentísimo señor embajador de México en Honduras, doctor David Jiménez González, general Alberto Rodríguez, agregado militar de la Embajada de México aquí en Honduras, personeros del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, delegaciones diplomáticas acreditadas en Honduras, invitados especiales, hondureños y directas personas que están conectadas en este momento. Tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo al horario en que nos estén viendo y escuchando. Ya como lo apuntó el señor embajador, soy Horacio Ulises Barrios Solano y me identifico como un defensor a ultranza del prócer olvidado, el abogado José Cecilio del Valle, quien fue graduado de abogado a escasos 26 años en la Universidad San Carlos de Borromeo en Guatemala, primera universidad centenaria fundada por los españoles aquí en Honduras el 2 de marzo, el 1676. José Cecilio del Valle
es hijo predilecto de Choluteca de Jerez de Miguel Tamarindo, hondureño, centroamericano, orgulloso de su singular linaje, con un perfil continental y figura cumbre de la intelectualidad centroamericana, como lo ratificó el norteamericano Lois Buchanan en su tesis doctoral. Camino a la capital, la parca se lo llevó. Es decir, 188 años que partió a la eternidad el Cicerón andino. Algunos otros escritores e historiadores le llaman el Cicerón centroamericano y de México también. Pero vamos a hablar prácticamente de un segmento de la obra inconmensurable de José Cecilio del Valle. El pensamiento del sabio Valle sigue vigente en pleno siglo XXI, al haber sido el pensador más sólido y acrisolado que ha producido los países ísmicos en toda la historia. El sabio, como se le decía, fue una destacadísima figura en la política de Guatemala en la época enmarcada por la transición del gobierno colonial y la época de la independencia. En ambos periodos, es decir, en el colonial y en el de la independencia, jugó un papel muy importante, no porque fuera de Choluteca, ni porque fuera centroamericano, sino por sus vastos conocimientos en la administración pública. La Capitanía General o Reino de Guatemala, hacia 1800, estaba compuesta por 15 provincias con distintos rangos jerárquicos que abarcaban geográficamente el territorio de lo que hoy es Centroamérica, que es un símil de Guatemala en aquel tiempo. En el caso que nos referimos, Guatemala se le conocía también como la metrópoli, y lo hago señalando que hoy es del estado de Guatemala, una de las provincias de Centroamérica a finales de 1830. Justamente en aquellos años, la universidad, mejor dicho, la academia, atravesaba una serie de transformaciones en sus planes de estudios, los que eran impulsados por su mentor, nada más ni nada menos que el padre José Antonio Liendo y Goicoechea, alumno sobresaliente de este religioso. Valle, gracias a su profundo conocimiento de la ley de Castilla e Indias, entre 1803 y 1810 fue funcionario del gobierno colonial, desempeñándose como asesor temporal y fiscal en los casos especiales de importancia de los intereses del rey, defensor de obras pías. Yo quiero aclararles a qué se refiere a las obras pías. Las obras pías son instituciones que se establecieron durante el periodo colonial y se refiere a los conventos, a las escuelas y a misiones a finales del siglo XIX. En 1811 se desempeñó como asesor del nuevo jefe político, capitán general Antonio González, por José Bustamante y Guerra, quien le pidió a Valle que elaborara las instrucciones para elegir diputados representantes a las Cortes de España y los ayuntamientos de Guatemala, tal como lo estipula, o lo estipulaba en aquel entonces, la Constitución de Cádiz. Me refiero que a la Constitución de Cádiz vulgarmente la conoce como la PEPA, porque fue sancionada el 19 de marzo
de 1812. Y si buscamos el santoral católico apostólico romano, el 19 de marzo le corresponde a San José o a José, el Padre terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y a los Josés, pues tienen varios nombres o diminutivos, qué sé yo. Uno de ellos es el José, el José, pero también el Pepe. Y por eso a la Constitución de Cádiz le pusieron la Pepa. Aunque Bustamante hizo todo lo posible porque esto no entrara en vigencia, algunos dicen que por la influencia de Valle. Eso queda para los historiadores más profundos. Definir si fue por la influencia de Valle, pues, ¿qué más podíamos decir, verdad? Que un hombre que sí conocía, como dicen, su verdadero oficio. En marzo de 1820, Fernando VII se ve obligado a restaurar la Constitución, a restaurarla. Es decir, la Constitución, como dije anteriormente, del 19 de marzo de 1812. Se llevan a cabo en Guatemala elecciones de representantes legislativos y ejecutivos, oportunidad en la que Valle fue electo alcalde de la ciudad de Guatemala a comienzo de 1821. No obstante, deja ese cargo debido a que es nombrado auditor de guerra. Y esta es una de las causas por las cuales, si bien es cierto que con mucho tino él redacta el acta de independencia, no la firma porque era funcionario de la corona española. Que muchos detractores han querido utilizar este pequeño impasse porque era una incompatibilidad de que no estaba a favor de la independencia. Él fue un hombre muy cauto, muy estudioso y sabía los pros y los contras que tenía la independencia en aquel momento. Pero ese fue el deseo del pueblo el 15 de septiembre de 1821. En enero de 1822, cuando Guatemala se anexa a México de Iturbide, al México de Iturbide, óigase bien, al México de Iturbide, Valle fue electo representante del Congreso en ese país. Estuvo 18 meses en México y fue el único viaje que hizo fuera de Centroamérica en toda su vida el sabio José Cecilio del Valle. No obstante, el 27 de agosto de 1822, estando en México, es encarcelado porque lo involucraron en la conjura de Belén. De muchos que han estudiado esto saben a qué me refiero. Ahora bien, aquí viene lo interesante. Acusado de conspirar contra Iturbide. Paradójicamente, meses después, en febrero de 1823, lo libera y lo nombra ministro de Relaciones Exteriores y del culto, dicen unos, o domésticos. Y puedo dar fe de que en el Ministerio de Relaciones Exteriores de México está un óleo que preparó un artista de nombre Castillo, nada más así aparece. Es un óleo de 78 por 74 centímetros, está en la Galería de Cancilleres del Claustro de Tlatelolco de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Pero lo más interesante para mí, desde luego, y de repente para ustedes, que está a la par de uno de los grandes reformadores de México, y me refiero al expresidente general en Lázaro Cárdenas Ríos. Ahí se encuentra ese óleo. Así las cosas, una vez nombrado él
ministro de Relaciones Exteriores, dicho sea de paso, cargo que no le agradó, porque él lo cuenta. Quiso no tomarlo en varias oportunidades, pero lo convenció, entre comillas, el emperador de aquel entonces. Y se hizo cargo. Entonces, ya a finales de 1823 sucede Él, obviamente que durante esos 18 meses allá en México, se destacó en el Congreso como un connotado jurista, un connotado orador, que toda la gente decía, hoy va a hablar don José Cecilio del Valle, y como los muchachos ahora cuando oyen algún artista que viene, así lo escuchaban, con ese entusiasmo. Él regresa a Guatemala en enero de 1824 para ocupar un lugar en el segundo triunvirato hasta 1825. Ese año, el salvadoreño, nuestro hermano país, José Manuel Arce, es electo arbitrariamente presidente del Congreso. Es ahí donde se registra, digo yo, en Centroamérica, el primer fraude electoral, habiendo obtenido más votos Valle, pero en la elección de segundo grado, el Congreso elige al salvadoreño José Manuel Arce. Obviamente que eso le causa molestia y no es para menos. Le ofrecieron la embajada de Inglaterra, la denegó. Le ofrecieron la embajada de Francia, la denegó. Incluso hasta la vicepresidencia, y la denegó. Y se retiró a su estudio para escribir y escribir. Ese tiempo lo dedicó a cultivar relaciones epistolares con gente de mucho peso del mundo europeo, como Jeremy Bentham, a quien le decía mi padre, el botánico Humboldt, que anduvo por Centroamérica, con el conde Pechío, con Flores Estrada y otros connotados intelectuales de aquel entonces. José Cecilio del Valle fue una persona que supo, utilizando este lenguaje metafórico, cabalgar como pocos en su tiempo con la transición política del periodo colonial a la época independiente. Por eso muchos autores pues se aprovechan de esa situación para catalogarlo con el ignominioso mote del Fouché de Centroamérica. Muchos autores en ese entonces se dedicaron a estudiar su figura y la política centroamericana en las primeras décadas del siglo XIX. Afirmaron que esta capacidad de mantener siempre en la cima del poder se debió, a lo que acabo de decir anteriormente, a un carácter especulador y acomodaticio, cosa que es totalmente falso. Él se ganó los puestos por su capacidad, y déjenme decirle que fue un hombre que nunca en su vida pidió un trabajo, ni siquiera lo cabildeó, ni siquiera pidió una recomendación y cuando lo hizo fue ante el rey de España, se lo negaron. Pero cosa Pérez, Sancho amigo, dice el Quijote. Por mi parte, creemos que si se hace un análisis un poco más profundo de las cambiantes condiciones por las que pasaba la región en aquellos momentos, podemos afirmar que José del Valle, como también es conocido, fue uno de los mejores que interpretó las circunstancias en las que le tocó desempeñarse. Como él dijo, lo único permanente es el cambio. Su legado quedó plasmado en una serie de artículos, discursos
y proyectos en los que se identificaba los males en que se sumía la nación en el atraso, al mismo tiempo que proponía una serie de soluciones para salir de esa horrenda situación. Era optimista en cuanto al potencial de Guatemala, pero sabía que para realizar ese potencial había que hacer una gran inversión en educación e infraestructura, involucrando a todos los habitantes de la región en el proyecto de nación que tenía en mente. Desafortunadamente, sus ideas no llegaron a implementarse, ya que en los primeros años de vida independiente el país tuvo serias dificultades políticas y económicas que en última instancia llevaron a la desintegración de Centroamérica. No obstante, definió lo que él llamó el Código Legislativo, utilizando una técnica conocida como la dialéctica social. Esto de la dialéctica social es un aporte que me apoyó un vallista como yo, un abogado, un jurisconsulto catedrático que vive en Choluteca, San Pedrano, es un juez de sentencia, y me refiero al connotado abogado y notario Gustavo Escoto. Un saludo hasta mi tierra querida, la Sultana del Sur, y en especial a Gustavo Escoto y toda su familia. Él descubre la dialéctica, las 3 leyes de la dialéctica social, José Cecilio del Valle, y se circunscriben en el nacimiento de la negación, la esencia de la disolución necesaria y la contradicción de la causa común. El nacimiento de la negación lo tiene todo ser humano. Les voy a dar un tips, quizás no tips, sino que voy a hacer una aseveración muy veraz. Desde que nacemos, desde que salimos del vientre de nuestras madres, vamos camino a la sepultura. Ahí está la negación, el nacimiento de la negación. Queremos negar la muerte, que es algo inexorable. Ustedes pueden agarrar cualquier libro, y especialmente el libro de los libros, que son las Sagradas Escrituras, y dice, y vivió, y tuvo hijos, y tuvo hijas, y murió. Y tuvo hijas, y nació, y tuvo hijos, murió tantos años, y murió. Excepto nuestro Señor Jesucristo. El Código Legislativo es una obra que todavía tiene vigencia. En el transcurso de esta conferencia, o de esta charla, decía Valle, el Código Legislativo debe ser la expresión del principio grande de la sociedad o compañía y de las consecuencias que se derivan de este principio. Debe ser uno, porque uno es el principio. Y las consecuencias se deducen de un principio. No deben formar todos los cuerpos directivos. Debe ser extensivo a todos, porque todos son individuos de una misma sociedad, o de una misma compañía, o de un mismo país, o de una misma región. Debe ser formado para el bien general de todos, porque todos son compañeros o socios. Podríamos decir en estos momentos, todos somos ciudadanos, todos somos hondureños, todos somos salvadoreños, todos somos centroamericanos, todos somos norteamericanos. Depende el espacio en que hayamos nacido o donde nos desenvolvamos. Porque podemos adquirir otra nacionalidad distinta a donde dejamos el ombligo, como coloquialmente se dice. Debe ser la expresión clara y lacónica de la voluntad del Poder Legislativo, es decir, quien hace las leyes.
porque no es una teoría científica lo que debe aprenderse, sino una manifestación sencilla de lo que debe ejecutarse. Estos son los caracteres grandes que deben distinguir a un código formado por la sabiduría para el bien universal de los pueblos. Óigase bien, bien universal de los pueblos. Más adelante amplío este concepto y comienza. Al ser universal se le infiere que en la Europa de las leyes del mundo, en la parte iluminada de la tierra, no hay todavía código perfecto. Estamos hablando 200 y pico de años atrás. Han avanzado las ciencias y han adelantado las sociedades, pero hasta ahora no se ha trabajado en esta obra. La primera de todas, la ley primigenia por excelencia en todo país es la Constitución de la República. Sin embargo, nos encontramos con países adelantadísimos. Puedo mencionar, en Israel no hay constitución y no hay problemas como tenemos en Latinoamérica, y no nos vamos a referir de eso en este momento. La primera de todas es la Constitución. Hay que ser celebrada con entusiasmo. No tiene el carácter justo de partir de un principio y ser consecuente en todas sus deducciones. Estamos hablando de una Constitución bicameral, como la de México, como la británica. ¿Por qué razón? Porque está dividiendo el todo en dos partes. Vámonos a la inglesa. Está la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores. En Estados Unidos, la Cámara Alta y la Cámara Baja. Lo mismo sucede en México. Nuestro país únicamente es unicameral. Por eso tiene algo más de esencia que algunas otras. No se demerita tener una cámara bicameral. De repente la lleguemos a tener. Bueno, eso lo dirá el tiempo. La superioridad de nuestra Constitución es indudable en este punto. Se aproxima más a la unidad. Se acerca al principio social y no produce las diferencias enormes de clase consiguientes en la separación de cámaras. Vamos a irnos un poquito para atrás con las leyes de la dialéctica social. Cuando se escucha hablar de dialéctica, todo el mundo relaciona a Marx, que tiene relación, a Kant, que también tiene íntima relación, pero sí se mira la lucha de contrarios. Entonces, ese es uno de las leyes que vaya en su tiempo, antes de que Karl Marx o Carlos Marx, Engels, Kant y todos esos hablaran de de la dialéctica. ¿Y qué es la dialéctica? Pues podemos aplicarla a las leyes, a la ciencia natural y también a las sociales, no importa. En las dos cables, porque es uno de los principios en que se basó Valla. En segundo lugar, es inexacta la división de los códigos fundamentales: código civil, código criminal, código mercantil, porque ese código debe ser uno, decía Valla, y las secciones solamente diversas, es decir, en un solo código tener todos los códigos. Yo recuerdo hace muchos años en la Facultad de Derecho había un tomo de unas 3 o 4 pulgadas de grueso que estaban todos los códigos. Lo único que lo distinguía eran los colores. Y los miembros connotados del Foro Hondureño que estudiaron en aquel entonces deben tener presente
esa metodología para estudiar. Cuando yo fui funcionario del Poder Judicial, cuando me asignaron al escritorio, pregunté, ¿de quién es esto? Y era un código de los antiguos. Me dijeron que no sabían de quién. Bueno, yo lo voy a guardar. Si alguien pregunta, díganle que aquí está. Terminé mi periodo y déjenme decirles que nadie reclamó el código porque no tenía nombre. Y se lo facilité a una de mis hijas, la que estudió también leyes, la abogada Ulisa Armida Barrios Valle. Un saludo para mi hija. Segundo, el código debe tener las leyes comunes a todas las clases, las leyes rurales para los labradores y mineros, las leyes fabriles para los fabricantes y artesanos, las leyes mercantiles para los agentes del comercio. Quinto, las leyes respectivas a los funcionarios y colocarlo esto en el acápite 3 de este mismo código, o sea, la sección 3. Seguimos. Deben ser justas, porque no lo son. Si es posible que sean las leyes que obligan al máximo de la población y dejen en libertad al mínimo. Las que exoneran de cargas a unos individuos y las hacen gravitar o gravar sobre otras, no hay equidad, no son justas. Las declaran percheros a los infelices y extensos a los más poderosos, las que llaman al goce de la gracia y empleo a las clases favoritas y excluyen de ellos a los que no lo son, los que hacen hilotas condenadas al trabajo y lugares de esparcimiento para los ciudadanos y los señores. Todos deben ser uno ante el trono majestuoso de la ley. Privar a una clase de derechos concebidos y a otra dejarla del gobierno es hacer una ley no equitativa, ¿sí? Sino que una ley casuística, una ley enemiga. Predisponer divisiones tristes tiene como consecuencia incidencias funestas. Cuarto punto, que tampoco pueden ser justas las leyes que no tienen el bien de todos o el mayor número posible, las que conceden privilegios exclusivos, las que sostienen y que hacen el monopolio, las que levantan a unos sobre los cadáveres de los demás. La ley es la expresión de la voluntad de los pueblos manifestada por los representantes y sancionada por la ley. Obviamente, José Cecilio del Valle, en tantos escritos que hizo, hay uno que decía: soñaba el abad de San Pedro. Además de científico, además de periodista, además de estadista, de educador, de periodista, de economista, era un hombre multifacético que leía las obras traídas por un primo de él que estaba en Londres y las leía en su propio idioma. Era un políglota además. La ley que no tiene el estilo propio de la ley, los discursos verbosos en que se da o la orden después de los prólogos y expresiones generales de felicidad, los que no poblaron el idioma digno de un legislador, ni Justiniano en sus novelas, ni Alfonso en sus partidas. Dice Alfonso: nada me parece más frío, y lo repitió Séneca, que la ley con prólogo. Dime lo que quieras que haga, no trato de aprender, sino de obedecer. A la luz de estos raciocinios
se ven al momento los defectos de nuestra antigua legislación. Se recuerdan sufrimientos dolorosos, se siente el mal y se suspira por el remedio. Continúa. Las que se llaman, o se llamaron, recopilación de India, no es un código en la verdadera acepción de la voz. No es una deducción exacta de consecuencias derivadas del gran principio de la sociedad. Es una compilación de extractos de cédulas expedidas en distintos tiempos sobre casos diversos. Es una aglomeración de leyes hacinadas sin el orden que deberían tener, de leyes justas en diversos puntos, pero deducidas en otros principios equivocados. Las leyes que estimulan a la adquisición de nuevas tierras y no toman igual interés en la población de las adquiridas, de leyes es un aspecto que presenta al indio como el ser más privilegiado, y en otro se le prohíbe a montar una caballena. Aquí nos tenemos un poco. Le permitían el pupilaje perpetuo y mandaban que se les llevase de grado o por la fuerza a trabajo las minas. ¡Qué disparidad! Como un dicho muy común, por lo menos para mí. Cuando siempre uno llega de visita a determinada casa, quizás, siempre lleva un presente. Y la gente a quien se lo lleva, por elemental cortesía, le participa. Entonces hay que repetir: yo no soy como Gómez. Vos lo traes y vos te lo comes. No, eso era una injusticia. Las leyes que procuraban establecer las poblaciones en derredor del oro y de la plata sobre las montañas estériles, y descuidaban las costas y los campos hermosos por su fertilidad, de las leyes que son una parte recomendada para el comercio recíproco de las provincias. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Recordémonos aquella escuela de los fisiócratas. Los economistas la tienen al dedillo. No obstante, no es necesario ser economista para recordar en qué se basaban los fisiócratas. Los fisiócratas decían que la riqueza solo proviene del producto de la tierra. Si bien es cierto que produce riqueza, pero también recordemos que en ese tiempo nace una sociedad emergente que decía: la moneda, entre más rueda, más moneda es. Y esa es la burguesía. De las leyes que se inclinaban a la explotación de las minas y no le daban igual atención a la industria y agricultura. Nosotros acá en Honduras, hace poco, el presidente del Congreso, o mejor dicho, los legisladores, cumplieron una promesa de campaña de la señora presidenta Xiomara Castro Sarmiento de evitar la minería de cielos abiertos, que eso va en detrimento de este país y de cualquier otro país del mundo en que se haga esa práctica. Puede practicarse la minería, pero no de esa manera. Ahora entremos, ya para finalizar esta parte, que son omisas, dice. En otros
de más alto interés. Resumiendo o recapitulando lo antes dicho, para Valle las leyes de aquel tiempo no eran equitativas, no cumplían con lo que dice, con lo que está en el monumento a la diosa Temis, con una venda con los ojos cerrados, con una balanza en su mano y ambos platillos a nivel, porque yo puedo inclinarlo. ¿Estoy siendo equitativo? Claro que no, porque favorezco a el que tengo en sus pantallas a mano izquierda, y menosprecio al que tengo en mi mano derecha, y viceversa. Debe estar así. Ahora la pregunta del millón es, ¿eso se cumple? ¿Se cumplió en aquel entonces? ¿Lo cumplimos hoy? La respuesta la tienen ustedes. Ahora entremos a la recopilación de Castilla, tal como la miraba Valle. Tampoco es un verdadero código. No forma un todo organizado. Es como la de Indias, una colección de extractos de órdenes, cédulas, leyes publicadas en años y siglos diversos, en distintos tiempos y en distintos espacios. No es posible que nosotros querramos darle el valor adquisitivo a nuestro Lempira de 1960 al año 2022. No es posible. ¿Por qué razón? Por muchísimos fenómenos micro y macroeconómicos, pero que no se trata de esta conferencia. No es conocida en el mundo el método que debe seguir la razón elevada a la ley. No abraza las relaciones ni se extiende a los puntos de que debe fijarse un código. Pone pensamiento del siglo XVIII al lado de los errores del siglo XV. Compila las leyes derivadas de principios contrarios o distintos. Deja vacíos grandes en unas materias y aglomeran detalles en otras. Ahora entramos en lo que apuntaba Valle sobre las partidas. Las partidas son de clase muy distinta. Se aproximan a formar un todo. Y en la época que fueron formadas, no había en Europa un código como ellas. Qué paradoja, pero así sucedió. Tiene España esta justa gloria. Es preciso dársela, pero lo que era admirable en el siglo XIII no debe serlo en el siglo XIX. Aseveración de José Cecilio del Valle, cómo debe ser estructurado el código legislativo. El legislador debe hablar como hablaría la razón, la diosa razón. Sentado en el trono, no parece un soberano de España, sino un doctor de Salamanca, un literato de la Edad Media, que se ocupa de dar lecciones de gramática. Óigase, en explicar voces latinas, en acumular etimologías, en los puntos da leyes dignas de nuestro siglo. Y en otros dicta órdenes que horrorizan a la naturaleza. En unos ataca los fueros antiguos de Castilla y en otro sanciona las opiniones ultramontanas. No hay una ley escrita en el estilo que debe tener. Todas son verbosas. Fíjense bien, todas son verbosas y plagadas de prólogos. Todos son
en este punto contrarias al espíritu de la ley misma. Las palabras de las leyes deben ser llanas y paladinas, de manera que todos las podamos entender. Y es aquí donde un juez le puede decir a un imputado o a un indiciado, el indiciado o el imputado no le puede decir al juez, no sabía. Es decir, no podemos ignorar el desconocimiento de la ley, aunque así sea, aunque no la conozcamos, aunque nunca la hayamos leído, quizás ni siquiera hayamos oído hablar de ella. No podemos argumentar eso ante un juez. Por eso decía Valle que debían ser llanas y paladinas. Era de imperiosa necesidad formar un nuevo código. Lo sentían los pueblos, lo manifestaban los sabios, y los acentos de la razón subieron, al llegar al lugar de donde más tarde puede ser el más elevado. El rey mandó en órdenes diversas que se formase un código legislativo. Manos distintas comenzaron a trabajar, varias cédulas transcribieron leyes del nuevo código, pero no llegó a concluirse el trabajo. Los pueblos continuaron sufriendo en unos puntos la injusticia de la ley y en otros la arbitrariedad de los jueces. La revolución que mudó la fisonomía política en Europa hizo necesaria en España la instalación de cortes. El Congreso fijó con la antelación en esta necesidad de los pueblos. Se formó la Constitución, se anuló y restableció, y las Cortes han nombrado la comisión para que forme el Código Legislativo. Los datos que es posible unir manifiestan que no serán burladas otra vez las esperanzas de los pueblos. Se formará el código que tendrá las cortes del siglo XIX, la gloria más grande que la de Alonso en el siglo XIII. Cesarán los sufrimientos y la administración santa de justicia será lo que debe ser. Pero el código legislativo de una monarquía que se extendía en aquel entonces en 483.005 leguas cuadradas de superficie exige un conocimiento que no es posible acumular sino pidiéndole a todas las partes. La América es continente diverso al de Europa. Su continuación geológica, su atmósfera, la escala de temperatura, los hombres que viven en ella, las clases, los caracteres, las costumbres, los usos, los hábitos, todo es distinto, todo exige diferencias que no sería justo olvidar. Que la comisión encargada de trabajo tan grande, forme el proyecto o presente el plan de un código legal, que se circule en ejemplares por todas las provincias de España y América, que las Cortes en un manifiesto digno de ellas las exciten a ofrecer sus pensamientos y observaciones, que las presenten positivamente las diputaciones provinciales, los ayuntamientos, los colegios de abogados y los hombres de las luces, y que no comience la discusión en el Congreso, hasta después de haber corrido el término que debe predefinirse. El Código de la Monarquía Española sería entonces lo que no son los de la nación alguna del mundo. Sería el producto de los trabajos unidos de los americanos y españoles. Eso sí, trabajando brazo con brazo, mano con mano, unidos. Sería el producto de ese trabajo, sería la expresión libre de la voluntad
universal de los pueblos. Sería el momento más grande elevado a su felicidad y tendría el más exacto cumplimiento. Todavía en el siglo XXI se sigue estudiando, óigase bien, se sigue estudiando el artículo 258 de la Constitución de Cádiz, promulgada en 1812, que contenía el mandato de elaborar nuevos códigos para España, según un triple acercamiento: protagonistas del Parlamento, unidad y uniformidad de derechos resultante, ramificación o naturaleza especializada en su disciplina, prestando la atención al Código Penal y a los proyectos del Código Civil y a la instrucción criminal. Se recuerda además el interés que tuvo el inglés Jeremy Bentham en los trabajos legislativos de las Cortes del Trienio. Esto es un apunte que tiene su bibliografía, desde luego. Continuamos. Unamos, pues, los votos en este punto, que lo pide la América con energía propia de la justicia. Su voz no será desoída y sus hijos tendremos al fin la legislación que deba hacerlos felices, poniendo freno a la arbitrariedad. La historia de los pueblos es el cuadro de sus revoluciones. Se suceden unos a otros los gobiernos. No hay uno que se sostenga inmóvil en la marcha del tiempo. Todos pasan rápidamente y cada transición derrama sangre o sacrifica víctimas. Fíjese bien, escúcheme bien. Sacrificándolas se abolió en Roma el reinado y se instituyó el consulado. Sacrificándolas se destruyó el consulado y se estableció el imperio. Sacrificándolas se acabó el imperio y siguió otro gobierno. Cada país presenta ejemplos, cada siglo lecciones, pero los hombres no las recibimos. Somos insensibles a las desventuras de su especie, no investigamos su origen ni estudiamos sus causas. Se vuelven contra un gobierno que en su misma esencia tenía la causa de su destrucción. Establecen otro que esconde tal vez en el seno el germen del desarrollo para disolverlo. Y cuando llega el momento triste, cuando todos los pueblos cesan de ser pacientes, cuando 1000 manos se placen en hacer añicos el ídolo que antes era la divinidad del culto, los hombres teniendo a la vista por tantas víctimas, mirando ruinas y escombros, no es posible, dicen, hacer obras perfectas. No es dado establecer gobiernos que lo sean. Tiene el sello de nuestra miseria todo lo que es trabajo de nuestras manos. Valle decía: hombres injustos, cesad de serlo y encontraréis al fin el objeto claro de los deseos. Amad la justicia de buena fe y estableceréis gobiernos que tengan la mayor perfección posible. Oíd la voz de la razón en silencio del interés. Sus acentos son claros. Todos pueden entenderlos. Los hombres son clásicos. A la acción sigue la reacción. Y esta serie no tendrá término sino haciendo la causa que lo produce. Acordémonos que la ley más antigua que existe en el mundo es la ley de la causalidad.
Toda causa tiene un efecto. Toda acción tiene una reacción. Cuando un hombre hiere a otro, el agraviado será enemigo del defensor, obviamente. Meditará venganzas y explicará sus iras en los momentos menos esperados. Este pensamiento nadie lo ignora. Esta reflexión que todos hacemos debe ser la teoría de un gobierno justo, la ciencia de una legislación benéfica. Voy a repetir esto. Cuando un hombre hiere a otro, el agraviado será enemigo del defensor. Pero fíjense que estamos hablando de Valle, 200, 300 años atrás. Pero si usted toma las Sagradas Escrituras y lee en el Pentateuco, cuando sale del Éxodo en que estuvo, del cautiverio, en el Éxodo que estuvo el pueblo judío en Egipto, cuando se van ya estableciendo en la tierra prometida y reparten las 12 tribus, excepto una que no recibió, que fue la tribu de Leví, repartieron tierra e hicieron lo que llamaban una especie de cárcel, pero que en ese tipo de cárceles nadie podía tocarlo. Es decir, eran las causas de cautiverio. Hasta que se ventilaba el juicio, si era culpable, pues tenía su pena, pero si era absuelto, recobraba sus derechos como ciudadano. Desde la antigüedad. Decía Valle, yo ofrezco mi respeto a las autoridades. Hablo en general. Acuérdense que Valle tuvo una gran oposición del llamado famillón que estaba instaurado en la metrópoli en Guatemala, comandada por los Aycinena. Recuerden, historia de Centroamérica. Hablo en general, no me concreto a países, ni me fijo en personas. No apruebo la venganza, ni celebro sus explosiones. Indico sus efectos y calculo sus males. No apruebo la venganza. Esto es bíblico. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Que no tomemos venganza. Yo pagaré, dice Jehová. O dice nuestro Señor. Los jueces que en vez de ser perpendiculares con la recta razón, se inclinan a una clase favorita. Los jueces que a vista de un proceso de examinar lo que se demanda, preguntan, ¿quién lo pide? Es natural entonces que se hagan enemigos y procuren su desagravio los que fueren formando. Los agentes del gobierno, que en vez de ponerse en el centro y dar desde allí igual protección a todos, la niegan a unos y la franquean a otros. Preguntan, ¿es justicia eso? Es preciso que tengan también resentidos y que el resentimiento inspire iguales deseos. Las leyes que en vez de tender el mayor bien posible de todos o el mayor número posible, procuren el de unos y se olviden de otros. Las leyes que protegen los derechos de una clase y depriman o desconozcan las de otra deben ser igualmente desafectos, y todos los que fueren viviendo en la sociedad no serán socios o individuos de ella, no pertenecen a ella. La unanimidad de sentimientos irá reuniendo a todos los que sufran. Los que se consideran agraviados por el Poder Judicial se unirán con los que se crean ofendidos
al Poder Ejecutivo. A unos y otros se asociarán los que han sido deprimidos por las leyes. Se formará en la misma sociedad otra sociedad contraria a ella. Habrá en el transcurso del tiempo una lucha desastrosa. Y si el número de resentidos es el máximo y el de los privilegiados es el mínimo, triunfarán los primeros. Cualquier parecido o similitud a lo que está sucediendo en nuestro país es pura coincidencia, porque esto fue escrito, fue emanado en 1820 y estamos en el año 2022. Así que no lleva dedicatoria para nadie. Por eso hice la aclaración. Y acabará la antigua sociedad, sucederá el horror, comenzará el caos y serán envueltos los hombres de paz que no han hecho mal y no han procurado el bien. Recordémonos qué sucedió el 14 de julio de 1789 en la Francia imperial, la toma de la Bastilla. ¿Qué sucedió mucho antes, en 1776, que las 13 provincias se rebelaron contra el Imperio Británico y nació lo que hoy conocemos como la Unión Americana, como los Estados Unidos de Norteamérica? Seamos justos y el orden social será eterno para la justicia. Esta es una utopía, esta es una ilusión, pero quedó escrito por un centroamericano, por un hondureño, por un cholutecano, pero como dije antes, con perfil continental. Si las leyes son la expresión de la voluntad del mayor número, la fuerza del mayor número sostendrá las leyes. Si los que gobiernan protegen el mayor número, la fuerza del mayor número apoyará al gobierno. Viene a mi memoria un tribuno que se llamó Demóstenes en la Roma imperial y que decía, había un terrorista, podríamos llamarle terrorista, Catilina, y Demóstenes decía Catilina: temo más a Demóstenes en la tribuna que a un ejército en el campo de batalla. Es decir, la historia va evolucionando y casi siempre dicen algunos que la historia es escrita por los triunfadores. Es posible. Ahí lo dejo al criterio ilustrado de ustedes. Si las leyes son la expresión de la voluntad del mayor número, la fuerza del mayor número sostendrá las leyes. Pero si las leyes que gobiernan protegen a los menores, obviamente que viene lo que se conoció en aquel entonces como la lucha de contrarios, la lucha entre los contrarios. Si lo que ministra la justicia la hacen al mayor número, la fuerza del mayor número serán en favor de los jueces, no en contra de ellos. En vano habrá hombres infelices que meditasen el desorden. Las leyes las leyes, los gobernadores, los jueces tendrán la fuerza del mayor número. El orden sería inmóvil y la sociedad duradera. Lejos de los gobiernos, las teorías brillantes, pero falsas y funestas, es decir, la demagogia. El fin del movimiento terminaría. Se equivocó el celebrado Licurgo, se equivocó el profundo Montesquieu, se equivocaron todos los que han desviado del principio sencillo de la compañía o sociedad. Si en las convenciones mezquina el interés,
No se cree que cuando llegue el lucro es para unos y la pérdida es para otros. En las pactas grandes de las sociedades políticas podrá existir cuando ley de goces, cuando la ley dé goces a uno y trabajos a otros. Eso no es justicia. Oídlo, hombres que amáis a los hombres, el principio de donde debe partir todo código legislativo es hacer que todos sean socios, los individuos de la sociedad. El código que tenga este carácter será justo y duradero, como la verdad que le sirve de base. El código que no lo tenga será injusto y desaparecerá al momento en que haya ilustración. Valle es un hijo de la ilustración. Por eso escribió de esa manera. Deseamos que lo tenga presente la comisión establecida para formar el de la monarquía española. Deseamos que a los hijos dignos de este hermoso continente se declaren en él los derechos que deben de tener un socio. Deseamos que la América mejore su triste suerte en el nuevo código que se promete. Deseamos que se borren las leyes poco justas, que se hagan embarazosas su bien, causado su mal. La razón no lo ha hecho jamás. Si es cierto el principio, sus consecuencias pueden ser dañosas. No es ley la que no tiene el carácter social. No debe ser parte de un código legislativo la que no merece el nombre de la ley. Este es hasta aquí nuestra intervención formal, pero quiero yo dejar una excitativa a la actual mandataria a que retome la cátedra de Valle, porque la cátedra de Valle nació un 22 de noviembre de 1968 bajo un acuerdo ministerial, a la sazón ministro de Educación o secretario de Educación Pública, el Bardales Bueso, y presidente ya constitucionalizado Osvaldo López Arellano. La cátedra de Valle contiene varios acápites. Yo existo a este gobierno, a la academia, a las universidades en general, a todo estudioso, a que retome el pensamiento de Valle. Yo no he visto en los años que tengo de ver una tesis de grado, de posgrado, ni mucho menos de maestría que se hable de Valle. Al contrario, censos extranjeros, como el doctor Alejandro Gómez, un argentino, catedrático de la Universidad Guatemalteca Marroquín, ha escrito tanto de Valle. El mismo Luis von Gardner escribió su tesis doctoral sobre Valle en 1956. Pregunta, ¿quién ha estudiado a Valle acá? Para concluir, la cátedra de Valle yo la propuse al gobierno anterior. Lanzamos la cátedra de Valle en la ciudad de Choluteca, en la casa donde nació el sabio Valle. Eso fue en el 2017. Comenzamos la cátedra de Valle a través de T20, canal del Congreso Nacional, para difundir la cátedra de Valle, un programa educativo. Nada tiene que ver con política vernácula. Comenzamos un 8 de diciembre del 2015 y cerramos el 3 de mayo del 2016
con un connotado historiador de hondureño, con su doctorado, y me refiero a mi buen amigo y paisano Ismael Cepeda Ordóñez. Un saludo, directo amigo y directo paisano. Con esto damos concluido este acontecimiento, recordando los 188 años de la muerte del Cicerón andino. Algunos la llaman, como dije, Cicerón de Centroamérica y de México también, que tuvo un pensamiento similar al de Simón Bolívar, ni más ni menos. Agradezco al gobierno mexicano, a través de su señor embajador, el doctor Jiménez González, por este espacio que propició para que fuese divulgada esta efeméride, porque también México es agradecido. Yo llamo a México como hondureño nuestro hermano mayor, porque siempre en la desgracia ha dicho presente. Y esto más, vayan a México, vayan al Ministerio de Relaciones Exteriores y van a ver el óleo de el inmortal José Cecilio del Valle, que lo voy a poner en pantalla. Lo voy a acercar para que lo puedan ver. También tenemos un óleo en la Cancillería que hoy está a cargo del doctor Reina, el canciller de hondureño aquí en Tegucigalpa. Gracias por la atención y por el tiempo que me regalaron en escuchar a este cholutecano, a este hondureño, a este centroamericano que defiende a Valle a ultranza, porque soy un vallista de corazón. Buenos días, buenas tardes o muy buenas noches, donde quiera que nos encontremos.